Aquí lo tenemos, clase 1 de física, ¿sí? Entonces dejamos lo que anteriormente era la introducción al curso, que son los conceptos de radiología que vamos a ver, ¿sí? E iniciamos con lo que viene siendo la clase 1. Probablemente la clase 1, cuando yo les pongo clase 1, no quiere decir que hoy precisamente vamos a terminar de ver toda esa clase 1, ¿sí? Es muy extenso el área de lo que viene siendo física. Entonces, probablemente no terminemos de ver toda la clase, es extenso la física. Yo sé que ustedes también van a desempolvar varios de sus libros de química, varios de sus libros de matemática, varios de sus libros de física, digamos, de secundaria, ¿sí? Son conceptos que pueden ustedes estar revisando inclusive en la red. Algo que a mí me ha servido y les puede servir también bastante a ustedes es revisar, digamos, en YouTube, hay muchas clases, ¿sí? Ustedes pueden revisar y reforzar algunos de los temas, digamos, como viene siendo una tabla periódica, como viene siendo los átomos, como vienen siendo las partículas, las subpartículas, en este caso, lo que viene siendo fusiones, lo que viene siendo ionizaciones, todo eso, ustedes lo van a encontrar también en la red, para que vayan reforzando sus conocimientos. Recuerden, bueno, aquí tenemos 26 en la línea, y probablemente no lo sé cuántos pudiera en este caso, cuando yo dé la clase, captar la primera vez la información. Recuerden que es difícil, yo lo entiendo completamente, estar desde acá y que ustedes me capten la información. Estar en el salón es esta vez un poco diferente. Yo puedo estar ante el pizarrón, puedo estar explicándole ideas diferentes. Normalmente yo soy de traer materiales para que ustedes vayan visualizando, vayan manipulando y ustedes vayan viendo, ¿sí? Lo mismo, voy a traer un tubo de rayos X y lo voy a mostrar, digamos, para que ustedes vean. Claro que es diferente mostrarlo, es como verlo digamos, en una imagen, que estarlo viendo en vivo, estarlo tocando, viendo de qué consta. Bien, pero voy a tratar de hacer todo lo posible para que ustedes también tengan esa información. Entonces, les puedo decir, es un poquito difícil, digamos, que ustedes lo puedan comprender una vez en la primera presentación. Entonces, pueden reforzar eso con cualquiera de las clases en YouTube, por ejemplo, que pudieran tener. ¿Verdad? Bien, vamos entonces a presentar el tema. Y se llama precisamente física de las radiaciones. Bien, anteriormente habíamos visto en la secundaria los estados de agregación de la materia, o bien los estados de la materia, ¿verdad? Habíamos visto los estados sólidos, los estados líquidos, los estados gaseosos, ¿verdad? Bueno, hay otro cuarto elemento que es el plasma, precisamente, entonces ya se anexa uno más. Bueno, lo que nosotros conocemos como materia, ¿sí? Recuerden ustedes, en la secundaria vieron el concepto de materia, vieron el concepto de átomo, lo que son partículas subatómicas. Entonces nosotros vamos a tener un conocimiento precisamente de lo que viene siendo precisamente el concepto de materia. Para ustedes, ¿qué significa la materia? ¿Qué es una materia para ustedes? Y precisamente aquí dice estados de agregación de la materia. Si alguien tiene acceso a la red, también me puede leer de allá para que tengamos conocimientos todos. Si alguien sabe qué es la materia, también nos puede leer. La clase pasada habíamos visto, precisamente cuando vimos al señor Albert Einstein, el físico, y nos había dicho que esa energía, ¿verdad? Esa energía que nosotros tenemos se iba a poder, o bien era una conversión, de ese caso, de la materia, ¿sí? Por lo que viene siendo la velocidad de la luz. Muy bien. Abraham, adelante, te escucho. La materia es algo que cambia. Ajá, es algo puede que ser, cambia. como dice ahí, sólido, líquido, gas. Ajá. Solo cambia su forma de... Dice, es el componente principal de los cuerpos. Ok, muy bien, Abraham. ¿Algo más que desees agregar, Abraham? A ver, Sí, dice, es el componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas, sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas, químicas, perceptibles a través de los sentidos. en vez de los sentidos. Ok, voy a
tomar un poquito, me voy a basar precisamente en lo que es la introducción de la física, precisamente las formas, como tú dices, en cuanto a algunos conceptos, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, tengo el mouse, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Tengo el mouse, por ejemplo. Yo tengo otro objeto, por ejemplo, pues es el agua que yo tengo acá en el líquido, precisamente, pues, nosotros el agua que tomamos, en la forma, digamos, líquida que tiene, o bien aquí podemos tomar la forma sólida, o bien en el mismo agua, ¿verdad? El mismo agua que puede tener precisamente sus cambios, ¿verdad? Puede tener como por ejemplo el estado sólido, ¿sí? El estado líquido o el estado gaseoso. Ustedes bien recuerdan esa transformación que puede sufrir el agua, ¿sí? En este caso yo lo tengo en forma líquido, pero ¿cómo lo voy a convertir en forma sólida el agua? O el H2O. ¿Congelándolo puede ser? Así es, congelando podemos obtener otra forma sólida. ¿Qué va a cambiar en este caso del agua? Sus moléculas. Las moléculas. ¿Qué pasa con esas moléculas? Su estado. ¿Qué pasa con esas moléculas en los diferentes estados? La densidad, cambia la densidad. Y en otras se juntan más, ¿no? A ver, no te escucho. Ya, ok. Me dijeron que la densidad que comprime. ¿Ok? Son conceptos interesantes cada uno de ellos. Vamos a hacer, digamos, a esa la analogía a cada uno de estos conceptos. A ver, ¿quién me dijo que la densidad? Yo, Miguel. A ver, explícame más en cuanto a la densidad. ¿Para ti qué es densidad? Cuando está en estados líquidos, ya no hay, o sea, está en movimiento todas las moléculas, pero cuando se congela, se comprimen y se vuelven más densos, más rígidos. O sea, todo ya se unen. Exacto. Más densos, más rígidos. Sólidos. Bueno, ahí estás metiendo más de la definición, ¿verdad? Ok, sólido me dijiste, ¿verdad? Ok, sí. Ya cambiaste, ok, perfecto. Recuerda que la definición y lo definido, ¿verdad? No deben de estar a la par. Ok. ¿Alguien más quiere agregar? Esto es correcto lo que lo dice, ahorita lo vamos a analizar. ¿Alguien más quiere analizar Yo, adelante. Pues el cambio de que habla Miguel de las moléculas es por una acción, ¿no? El hecho de cambiar la temperatura. Entonces la energía cambia y entonces se modifican las moléculas. Se modifican las moléculas, ok. Nadie ha tratado, por ejemplo, del gas. En este caso, ¿qué pasa cuando el estado del agua es un estado gaseoso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo vamos a obtener un estado gaseoso del agua? Cuando está bajo presión. Lo llevamos a altas temperaturas. A ver, Francisco, vamos a escuchar a Francisco. Lo que quería decir en ese momento, profe, que, o sea, por ejemplo, si de sólido... No te escucho, Francisco. A ver, ¿no se escuchan a Francisco? Escucha. Ok, a ver. ¿Sí me escucha? Te escucho, adelante. Ok. A ver, trata. Que cuando pasas de un estado a otro siempre tiene que haber un proceso. O sea, un proceso, por ejemplo, voy a decir en frío o en calor, para que pues, pueda pasar de un estado a otro, así como estaba mencionando Andy. Ajá, exacto, sí. Son los procesos diferentes en estados de la materia. ¿Y qué pasa? Alguien había dicho en este caso de moléculas. ¿Qué pasa con esas moléculas en los diferentes estados? En el caso del estado de gaseoso, tienen aquí ¿sí? que tienen poca fuerza de atracción. Están expandidos. Pues, están expandidos, eso es lo interesante, ¿verdad? Están expandidos, sí, en estado gaseoso. ¿Qué pasa con las anteriores? Por decir, con los otros estados. Están comprimidas. Se encuentran más unidas. Se encuentran más unidos, exactamente, y al estar unidos, entonces, al estar más unidos, también generan, en este caso, densidades, ¿verdad? Una densidad mayor, como hablaban principal entonces, en cuanto a esto, entonces, dependiendo del estado, también va a ser la ubicación de esas moléculas, ¿sí? Si están muy expandidos, si están más juntos, si están unidos, de tal forma que van a generar, en este caso, pues, una densidad de acuerdo a la estructura que está formando. En este caso yo estoy hablando del agua, en este caso estoy hablando del hidrógeno, sí, estoy hablando del oxígeno, ¿verdad? De la conformación del agua. Así pudiera ser de un solo elemento,
o así pudieran ser de la unión o de la fusión de otros elementos, como habíamos visto en la introducción de la clase pasada, cuando los diferentes elementos, cada uno de esos elementos van a tener en su forma característica algo especial que va a distinguir uno de otro. ¿Y se acuerdan cuál era ese elemento? ¿Cuál era la pregunta, profe? Sí, recuerden que nosotros vimos, ¿sí?, en la clase pasada como introducción, los elementos de la tabla periódica. ¿Y qué identifica a los diferentes elementos de la tabla periódica? A ver, ustedes, bueno, no sé cuántos se acuerden, desacuerden de elementos de tabla periódica. A ver, Rodrigo, te voy a hacer una pregunta, Rodrigo. Rodrigo, dime dos elementos de la tabla periódica que conozcas, que te acuerdes. Los elementos de la tabla periódica. Dos que se te acuerden. El aluminio, el francio. Nada más esos dos, perfecto. ¿Qué crees que distinga entre el aluminio y el francio? Que uno es un metal y el francio era un no metal. Independientemente de lo que pudiera ser en la tabla periódica, porque probablemente no nos acordamos, ¿qué es lo que distingue un elemento de otro elemento? El número que tiene en la parte de arriba. A ver, Francisco, casi no te escucho. El número que tiene el número atómico. El número atómico. A ver, pero entonces, ¿qué es el número atómico? Sus átomos, ¿no? Sus átomos, ¿ok? Sí, la cantidad de ¿es correcto? la cantidad de átomos es el peso por molécula. Ajá, la cantidad. A ver, la cantidad de moléculas. No, es el número de La protones. cantidad de átomos. A ver, vamos a ponernos de acuerdo para que no escuche allá y empieza. A ver, ¿quién quiere decir? El número de protones es el número atómico. A ver, número de protones, el número atómico. Francisco, ¿qué nos dices? Que es el número de átomos por molécula. Por molécula de, por ejemplo, si es de calcio, por molécula de calcio es el número de átomos que contiene. El número de átomos. Más bien lo que nosotros vamos a poder distinguir precisamente es el átomo. Un átomo, por ejemplo, del francio es diferente de otro cualquier elemento, ¿de acuerdo? Van a ser diferentes. Eso va a distinguir precisamente, y lo vamos a ver precisamente en las propiedades que tiene, en las propiedades físicas, en las propiedades químicas, que tienen estos diferentes elementos de la tabla periódica. Entonces, los átomos, nos dice acá, le estoy dando la definición, porción material menor de un elemento químico. Cualquier elemento químico que estuviésemos hablando, que ustedes se acuerden en la tabla periódica, es el de menor cantidad, es el átomo, que intervienen en las reacciones químicas y poseen las propiedades características de dicho elemento. Creo que tu audio está encendido, Catalino. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vimos en la introducción de la clase lo que viene siendo un átomo, ustedes me dijeron claramente que un átomo en el centro o en el núcleo obtenemos protones y obtenemos neutrones, ¿se acuerdan? Alrededor, ¿sí?, de ese núcleo vamos a encontrar allá los electrones, ¿de acuerdo? Pero esos átomos, la cantidad diferente que existirían entre un número de protones, entre un número de electrones, en un número de neutrones, pues va a ser diferente en cada elemento, ¿sí? Así como algunos, el primero, por ejemplo, ¿se acuerdan cuál es el primero de la tabla periódica? ¿El qué dijo, perdón? ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? El hidrógeno. Es el hidrógeno, exactamente. Entonces, ¿cuántos neutrones va a tener? ¿Cuántos electrones va a tener? ¿Y cuántos, digamos, protones va a tener? Uno. ¿Uno qué? Un protón, un electrón. Un protón. Ajá. ¿Cuántos neutrones? 0.
Cero. Cero. ¿Por qué cero? ¿Por qué cero? ¿Por qué aparece cero allá? ¿Cuántos deberían aparecer? A ver. ¿Alguien quiere decir por qué? Uno. O sea, uno debería aparecer también. Uno, no, pero me dicen que cero. O sea, yo puedo hacer por lógica cuántos deberían haber, pero si me dicen cero, también les creo. Ahorita vamos a ver el por qué. No sé si alguien quiere sí, dar su punto de vista en esto. ¿Da uno? A ver, Rubén, escucho. Es uno porque en este caso el número atómico que tiene en la tabla pues es uno y los números de protones son equivalentes a los números de electrones ya que son eléctricamente neutros. Bueno, recuerden exactamente, hay una definición que precisamente la estabilidad del átomo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando había una estabilidad del átomo. Cuando hay una estabilidad del átomo, ¿qué nos está indicando? Que no necesita compartir, no necesita entrelazarse. No, estabilidad, sí. Hay una estabilidad. Recuerden que cuando, por ejemplo, a ver, Raquel, creo que quieres decir algo. A ver, te escucho, Raquel. Pues más o menos estabilidad, yo entiendo que tiene que estar equilibrado de ambos lados, ¿no? Así es, efectivamente, O claro. sea, si de un lado Sí. tiene uno, el otro lado tendría que tener uno. Yo eso entiendo por estabilidad. Claro, claro. Y Bueno, sí deben tener 8, ¿no? 8, 2 por cada lado. En a total, ver, 8 deben tener. ¿8 qué? 8 átomos. 8 átomos. Sí, No, es decir, dos no, abajo, creo dos que- derecha, dos izquierda y dos arriba. Son enlaces, ¿no? Pero creo que nos estamos perdiendo. Estamos hablando nada más del hidrógeno, ¿no? ¿Es correcto? Y después estamos hablando de lo que viene siendo la estabilidad de cualquier átomo. Ok. Bien, pero ahí vamos a meternos en problemas, ¿sí? Porque no siempre vamos a tener estabilidad de un átomo, ¿sí? Correctamente nos dijo Raquel que precisamente una estabilidad se refiere a las cargas, a la neutralidad que pudiera ser, y cuando un átomo digo que está estable, pues eléctricamente neutro, ¿sí? Estoy hablando de que las cargas están balanceadas, ¿sí? Por decir, tenemos tanto número de hidrógenos, tanto número de protones, tanto número de electrones y tanto número de neutrones, de tal forma que está eléctricamente estable, ¿sí? Neutro. Pero no siempre vamos a encontrar a estos Entonces elementos. tiene 1 y 1, maestro. No, Entonces a eso voy ahorita. Ajá. Pero a eso voy precisamente. Que no siempre vamos a encontrar de que debería, como nosotros pensamos, tener como nosotros quisiéramos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a ver dentro de lo que viene siendo los átomos, los diferentes elementos, que vamos a encontrar átomos que son inestables, átomos que no tienen el mismo número de protones, que no tienen el mismo número de electrones o que no tienen el mismo número de neutrones. O sea, que van a ser variaciones. ¿Y a cómo le vamos a llamar a este tipo de elementos, de átomos, por ejemplo? Y lo van a ver en la tabla periódica de los elementos. No sé si alguien se quiere adelantar. La clase, de hecho, ustedes la tienen en la plataforma, ¿verdad? A ver, nosotros lo vamos a revisar acá de nuevo, ¿sí? Y vamos a ver que existen esas fuerzas, esos elementos, ¿sí? Y vamos a ver a esos átomos, ¿sí? En esos diferentes, y acá los tenemos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llama? Radioisótopos. Son isótopos, exactamente. Puede ser radioisótopos, la inestabilidad que pudiera ser
en el núcleo, ¿verdad? Entonces, por eso le llaman radioisótopos, la inestabilidad que pudiera tener en lo que viene siendo el núcleo, que nosotros sabemos, ¿sí? Entonces, podemos encontrar variaciones en la tabla periódica de elementos. Precisamente cuando lleguemos a esa parte de radioisótopos, precisamente en el libro de Bushon, allá está en la página donde ustedes pueden revisar precisamente lo que viene siendo estos radioisótopos, ¿verdad? Porque no siempre vamos a encontrar estabilidades en el átomo, no siempre vamos a encontrar un hidrógeno. Recuerden que también el hidrógeno que nosotros conocemos, hay tres, digamos, formas de denominarlos, ¿sí? Son tres formas, ustedes también lo van a leer, ¿sí? Y uno de ellos es el que está estable. Los otros dos los podemos encontrar como inestables en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, la fusión que tenemos del agua es el que conocemos como el primero, ¿sí? Como el protio, ¿sí? Los demás van a ser diferentes. Y así, en los diferentes elementos de la tabla periódica, van a encontrar isótopos, van a encontrar diferentes, digamos, átomos con núcleos estables o núcleos inestables, pero van a pertenecer a esos elementos denominados de la tabla periódica de esos elementos, nada más que van a tener otro nombre, ¿sí? Principalmente va a estar el que nosotros utilizamos y los otros van a ser tal vez inestables, ¿verdad? Van a ser diferentes. Y finalmente vamos a encontrar en la tabla periódica de elementos, precisamente lo que decía hace rato, lo que nos decía, que van a ser radioisótopos, van a emitir radiación, ¿sí? En ese núcleo. ¿Cómo va a dejar de emitir radiación? ¿Sí? Cuando ya sea estable. Como es inestable, le repito, es inestable, va a tener, digamos, una carga diferente. Y si es en el núcleo, ¿sí? Va entonces a estar, digamos, emitiendo radiación, emitiendo energía, ¿sí? En un determinado tiempo. Y cuando en ese determinado tiempo deje de emitir energía y ya se vuelva estable, ¿sí? Entonces ya cambia a otro nombre esa estructura, ese átomo, y se convierte en uno de los átomos normales. Inclusive cuando entremos a radiación, ahí vamos a ver, digamos, esta parte importante de lo que viene siendo los isótopos y los radioisótopos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese átomo vamos a ver que la porción de menor, ¿sí? En un elemento químico, cualquiera de ustedes de la tabla periódica, ¿sí? Va a ser la menor proporción que tengan, en este caso el átomo, conocido por su núcleo, por la periferia de los electrones en la periferia, en el núcleo, con los neutrones y los protones. Y puede haber variaciones de acuerdo a la estabilidad eléctrica que pudiera tener esos átomos de los diferentes elementos químicos. Además, pues van a hacer reacciones, por ejemplo, pues al tener, digamos, en este caso, yo hago una fusión de ese hidrógeno y una fusión con el oxígeno y obtengo el agua, ¿verdad? Pero también voy a obtener otras diferentes, como por ejemplo la sal, el cloruro de sodio, es el cloro y el sodio. Hago la fusión y obtengo el cloruro de sodio. Puedo unir un elemento, ¿sí? Puedo unir de los mismos, puedo unir dos elementos, puedo unir, digamos, átomos, ¿sí? De un mismo elemento o de diferentes elementos, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer esas propiedades, porque voy a encontrar precisamente esas propiedades características, que son las propiedades químicas o las propiedades físicas. En este caso, para poder unir, en este caso, los elementos, pues voy a obtener las propiedades químicas. Porque en las propiedades físicas yo puedo quitarle, digamos, algún electrón de alguna periferia, ¿sí? Y no deja por decir, de ser el mismo elemento, ¿sí? Recuerden que cuando hay fusiones, pues uno de ellos, en la clase pasada también hicieron alguna recordación de lo que viene siendo sus electrones de valencia, ¿se acuerdan? Esos electrones de valencia pueden, digamos, irse a formar un compuesto, ¿sí? Pueden irse, digamos, a formar una reacción, como en este caso el agua, como en este caso, digamos, el cloruro de sodio. El cloro y el sodio comparten, digamos, un electrón, ¿sí? Sobre todo los últimos son los que van a hacer ese tipo de reacción, ¿verdad? Y no por perder, digamos, o ganar, va a dejar de ser el elemento.
¿de acuerdo? Si no, pues imagínense hace cuánto tiempo que estuviesen investigando que si le quitaran o le aumentaran al oro, por decir, o les dieran más elementos, pues se convertiría en oro, y hasta ahorita no logran hacerlo, ¿verdad? En esas reacciones químicas. Bien, continuamos entonces con lo que viene siendo de este átomo, que ya conocemos las propiedades, esas partículas subatómicas que ya habíamos visto también en la clase pasada. Hablamos que en el protón, ¿sí?, encontramos partículas compuestas, en el neutrón encontramos partículas compuestas y el electrón encontramos la partícula fundamental. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos partir, ¿sí?, lo que viene siendo al protón y vamos a encontrar otra cosa más adentro. Podemos partir a un neutrón y podemos encontrar otras subpartículas adentro, ¿sí?, pero el electrón es una partícula fundamental, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, con los experimentos que se están haciendo, sobre todo en Europa, recuerdo que hace algunos años cuando estaba yo dando algunas clases, precisamente allá cuando se encontró lo que es el bosón de Higgs, por ejemplo, si ustedes más recuerdan, hace algún tiempo, ¿verdad?, que eso precisamente, pues es cuando hay una partícula, cuando una gran energía logra romper las partículas que nosotros conocemos, ¿verdad? Una partícula, en este caso el protón puede ser roto de acuerdo a una gran cantidad de energía. Un neutrón va a ser roto también por una gran cantidad de energía, ¿sí?, y el electrón es lo que se trata de hacer también. Bien, recuerden que en rayos X estamos trabajando con energías de kilo, estamos hablando con energías de kilo, ¿sí?, kilovoltaje. A lo más, ¿cuánto pudiera yo obtener de un kilovoltaje? ¿De cuánto? Si estoy hablando de un kilovoltaje, ¿de qué estoy hablando? Ese término kilo. La potencia de energía. Estoy hablando de la palabra kilo. Recuerden que el peso, ¿no? Kilo, lo que viene siendo kilo. ¿Cuánto es un kilo? Kilo es mil. Exactamente, estoy hablando de 1000 kilovolts, ¿de acuerdo? Pero también puede ser, si yo hablo, por decir, de un megavolts. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de un megavolt o megavoltaje? Arriba de 1000. Arriba de 1000, pero ¿cuánto es? Hablo de la palabra mega. Millón, ¿no? Un millón, exactamente. Bueno, esos términos ustedes los pueden bajar de la red o lo pueden consultar en el libro de Bushon, que allá está precisamente. Cuando yo hablo de energías, por decir, micro, macros, como estoy hablando, digamos, de kilovoltaje, estoy hablando de megavoltaje, de gigavoltaje, estoy hablando de cantidades, digamos, inmensas o grandes cantidades de energía, hay que poder distinguirlas, ¿de acuerdo? Poder distinguir cuando hablo de kilovoltaje y cuando hablo fundamentalmente de megavoltaje, que son los términos que normalmente vamos a hablar en esta radiología. Porque lo que nosotros utilizamos en radiología, en lo que viene siendo con los equipos médicos, con los equipos, digamos, de rayos X, que normalmente nosotros manipulamos, estamos hablando de energías de kilo, de 1000, como ustedes dicen. Pero si yo estoy, digamos, ante un equipo de radioterapia, ya estoy utilizando un equipo de megas, estoy utilizando 1.000.000 en cantidad de energía. Es mucho más energético. Ahora, si yo me voy a las imágenes de acá, de esas partículas, con un equipo de rayos X que yo manipulo en lo que viene siendo los laboratorios de rayos X o en los gabinetes de rayos X, yo por más energía que yo le ponga a mi aparato de rayos X o al tubo de rayos X que yo manipulo, no voy a poder romper el núcleo. No voy a poder romper el protón, no voy a poder romper el neutrón, no voy a poder romper el electrón. ¿De acuerdo? A lo más que yo pudiera hacer a un átomo, ¿qué otro hay en el átomo? Además del protón, del neutrón, bueno, aquí está. El electrón, ¿no? El electrón, exactamente. El electrón que va a estar en la periferia, ¿verdad? Pero como yo no voy a romper, por más energía que yo le ponga a mi equipo de rayos X, ¿qué le puedo hacer a ese electrón?
Modificarlo. ¿No? Modificarlo. Magnificarlo. Modificarlo. Modificarlo. ¿Cómo lo modificarías? A ver, vamos a hacer una breve, a ver, tengo acá cómo se comportan para que veamos. No sé si está acá. Bueno, aquí está. Y vamos a ver. Están viendo estas imágenes, ¿verdad? El número Sí. de... Ok. Ustedes están viendo, por ejemplo, los diferentes elementos de la tabla periódica. Y estamos viendo, por ejemplo, a este. ¿Cuál sería este que yo tengo acá? Sodio. Sodio. Este, Wolframio. o tungsteno, ¿verdad? Y este, Plomo. ok. Bien, de estos tres, si se dan cuenta, la distribución que tiene, ¿sí? Aquí 11, ¿a qué se refiere ese 11? ¿A qué se refiere ese 74? ¿Y a qué se refiere ese 94? Un número atómico. Un número atómico. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Que son diferentes, y es lo que yo le decía hace rato, para poder distinguir los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, yo aquí tengo una distribución de 11 electrones alrededor del núcleo. Aquí en el núcleo están representados los dos colores, por decir, es una representación que yo le estoy dando aquí de la internet. Estoy viendo de que los protones y neutrones están acá adentro. No sé quién sea quién, pero acá están. ¿Okay? Y alrededor están girando los electrones. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo mismo va a ser para cada uno de estos elementos que nos van a servir posteriormente. Nada más que acá hay más electrones y más neutrones y más protones. Y este que dice 94, pues, lógicamente, pues habrá más, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar, por ejemplo, con este sodio. Si yo utilizo una energía que le voy a dar a un proyectil, ¿sí? Cuando yo hablo de un proyectil, es, digamos, puede ser una partícula, una subpartícula, que yo voy a enviar para tratar de romper al núcleo, para tratar de romper a un electrón, o bien, como decías, como decía el compañero, modificarlo. ¿De qué forma yo puedo modificar este átomo que yo tengo acá del sodio? Si yo le envío una energía para golpear a este átomo. Pues podría impactar en alguno de los electrones y sacarlo de la órbita, ¿no? Exacto, es correcto. Un proyectil, un electrón que yo envíe, un protón que yo envíe, ¿sí? Una energía electromagnética que yo envíe, ¿sí? Si es lo suficientemente energético, puede modificar, puede, como dices, sacar a cualquier electrón que esté girando, digamos, sabemos cómo está. Bueno, es una representación que tenemos, no es así tal y como estamos viendo lo que viene siendo los átomos, ¿verdad? Nada más una representación que nosotros conocemos, ¿verdad? Recuerden, bien. Bien, puede modificar, como dices, puede sacar un electrón de esa. Recuerden que la clase pasada vimos que hay niveles de energía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o ya se les olvidó? Sí. Ok, que en la primera capa le vamos a llamar la capa K. La segunda se va a llamar L. La tercera M. Bueno, eso es porque estamos viendo el sodio. Para las subsiguientes, pues van a ser más capas de energías, van a ser más electrones. Bien, también como les voy a recordar anteriormente, yo voy a enviar una energía que va a golpear algunos electrones. Estamos viendo que obviamente la probabilidad de interaccionar esa energía que yo envío, la probabilidad es mayor en este que tiene 94, a la que tiene 74 y a la que tiene 11. Es correcto, ¿verdad? La probabilidad aumenta al incrementar el número de electrones. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bueno, entonces, a eso vamos a referirnos también. En nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes elementos de la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo también en eso? ¿Qué elementos de la tabla periódica tenemos, por ejemplo, que nos acordemos en nuestro cuerpo?
Oxígeno. Oxígeno, ajá, ¿qué más? Sodio. Ajá. Sodio. Ajá. Calcio. Dióxido de carbono. Exactamente, todo eso. H2O. Ah, exactamente, vamos a encontrar una gran cantidad, sobre todo agua, ¿verdad? Que vamos a encontrar hidrógeno, vamos a encontrar oxígeno, sí vamos a encontrar calcio, sí, el grupo CHON, ¿verdad? Esa cal, sí, carbono, todo eso vamos a encontrar, bueno. Entonces, podemos encontrar cualquiera de esos elementos, digamos, que ya habíamos mencionado dentro de nuestro organismo. Bien, entonces también acá, si alguien va a interaccionar con algún electrón, ya sea más probabilístico cuando más cantidad tenga de electrones o en menor cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué condiciones va a cumplir esa energía que yo voy a enviar? Yo no estoy hablando ahorita de qué tipo de energía. Puede ser un electrón que vaya a golpear con acá, o sea, yo le doy velocidad a ese electrón. Recuerden la ley que habíamos visto que es igual a mc al cuadrado, ¿sí? Para que yo saque a un electrón de estas órbitas, ¿sí? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Cuál es la condición para poder sacar algún electrón de estas órbitas? Es una ley, ¿verdad? Se llama una ley. Puede ser una ley, exactamente, pero ¿qué podríamos conocer? ¿Tiene que ver con la carga de las energías? Pues si es positiva o negativa. Bueno, en este caso estamos manejando, recuerda, ok, te voy a dar una breve plática de esto. Recuerda que aquí está concentrado una gran cantidad de energía, ¿sí? Que es en los protones que están fuertemente juntos, entrelazados, y además los neutrones. Aquí está entonces la parte positiva, ¿de acuerdo? Y la parte negativa de los electrones, que estamos hablando de la carga, está en la parte externa y además distribuidos, ¿de acuerdo? Entonces es menos energético en la parte externa que en la parte interna, donde están fuertemente unidos, ¿de acuerdo? Bien, pero no es allá donde está la pregunta. ¿Qué distingue la capa K de la capa L y de la capa M, en este caso del sodio? Lo vimos en la clase pasada. La distribución de los electrones. En esa distribución de electrones es correcto, porque tenemos que además hay una formulita, ¿verdad? ¿Y recuerden cuál era la formulita? No la vimos, pero no sé si se acuerdan. Hay una formulita para ver cuántos electrones vamos a poner en cada orbital. En cada capa K, en cada capa L, en cada capa M. ¿Recuerdan? Era 2n al cuadrado, ¿no? 2n. A ver, ¿quién da más? ¿Alguien da más? Es una fórmula por cada. Sí, cada para nivel, poder ¿no? distribuirlo, exactamente, para poder Es distribuirlo. por cada nivel. Por cada nivel. ¿Te acuerdas que hay una formulita, lo que nos dijo ahorita precisamente? Bien. Pero, ok, eso es para poder hacer la distribución de los electrones en las diferentes órbitas. Pero la pregunta original es, ¿qué diferencia, aparte de la cantidad de electrones que tuviese en cada órbita, la órbita K, de la órbita L y de la órbita M, en este caso con el sodio? Va a ser diferente para cada uno de ellos, pero va a tener el mismo origen, el mismo objetivo. ¿Qué distingue la capa K, L y M? Que en la capa K van 2, en la L van 8 y en Que la la que última. está más cerca del núcleo es más energético. Exactamente, y eso lo vimos en la clase pasada. Recuerden que ustedes, ya les dije, ¿verdad? Cómo sacar, por ejemplo, cuando un electrón, recuerden que también lo vimos en las capas de valencia, que era más fácil a un átomo desprenderse de los electrones de las últimas capas que de las primeras.
porque las que están primeras o las más internas, como también le podemos decir, son más energéticas, tienen más energía, están fuertemente atraídos ¿por quién? Por el núcleo, ¿sí? Recuerden que aquí está una gran cantidad de energía positiva, bueno, no es energía positiva, son protones, ¿sí? Con carga positiva, ¿sí? Y de tal forma que esta gran cantidad de carga positiva, lógicamente, la atracción que pudiera haber de los electrones que tienen carga negativa, recuerden que cargas contrarias, ¿qué pasa? Se atraen. Entonces, si nosotros vemos la primera capa, que es la capa K, que tiene 2 electrones, van a estar fuertemente atraídas por el núcleo que tiene una gran cantidad de carga positiva. Va a ir disminuyendo conforme se va a ir alejando, ¿sí? Las otras capas. Vamos a hacer la analogía como si fuese la del sistema solar, entre el primer planeta, Mercurio, y el último, ¿de acuerdo? A probabilidad de que el último, por ejemplo, se desprenda. De hecho, ya sabemos que no está siguiendo la regla de que el último planeta, que es, ¿se acuerdan quién es el último planeta? ¿Plutón? Plutón, claro. ¿Qué característica no está cumpliendo Plutón para ser el último planeta? Que no sigue su órbita. Otra. Los tamaños, ¿verdad? ¿Tamaños? Tamaños, exactamente, los tamaños. Y precisamente estamos viendo acá en cuanto a las cantidades de órbitas que tiene por sus características de los electrones. Bien, bueno, tenemos entonces, nos vamos a desprender de la clase. Les dejo las diapositivas, ustedes ya lo tienen en la forma, ya lo revisaron, ustedes tienen el PDF, para que lo vayan revisando. Como les voy a decir, esta es la clase 1, pero no vamos a terminar hoy en la clase 1, pero lo vamos a continuar en las otras clases, porque bueno, son 52 diapositivas, y vemos, y no se lo voy a pasar así rapidito para que ustedes nomás vean. Tenemos que entender, tenemos que comprender. Recuerden que es la parte fundamental de la física de la radiación. Para poder entender lo que viene siendo la física de la radiación, tenemos que desempolvar los conocimientos que tenemos de estas partículas, de las subpartículas, de lo que viene siendo el átomo, de lo que viene siendo los elementos, para poder entender, en este caso, las energías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos que hay partículas, que hay subpartículas, y vamos a ver posteriormente cómo vamos a encontrar esas subpartículas en ese átomo de los diferentes elementos, la distinción de esos átomos de los diferentes elementos de la tabla periódica. Vemos que hay en esos átomos diferentes, difieren cada uno de ellos en cuanto a los niveles energéticos que vamos a encontrar de las capas K, de la capa L, de la capa M, va a ir aumentando conforme van aumentando, en este caso, los números atómicos, no lo hemos visto, pero una gran cantidad de electrones que pudieran estar distinguiendo a los diferentes elementos, ¿sí? También vamos a ver en las siguientes clases que esos niveles de energía, como bien decía, los niveles de energía de la capa K mayor a los de la capa L, M y N y así sucesivamente, van a ser diferentes para los diferentes elementos, valga la redundancia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la capa K de uno de ustedes dijeron, por ejemplo, del aluminio, va a ser diferente a los niveles de energía de la capa K, por ejemplo, del plomo, ¿sí? No va a ser, ¿sí?, el mismo, digamos, el mismo nivel de energía. Van a ser siempre más energéticos conforme yo voy aumentando el número de elementos en cuanto al número de electrones. Conforme también el núcleo vaya aumentando, también van a ir aumentando los niveles de energía de las siguientes capas como es K, L y M. ¿De acuerdo? Bien, les dejo todos los libros para que ustedes revisen, les dejo las diapositivas para que ustedes revisen y así vamos a ir avanzando en las clases. Vamos a tratar, te escucho. Antes de que termine su clase, quería comentarle que no fue matriculado en su clase usted. No, te dije que me enviaras un... no, se lo mandé, ¿no le llegó? No, fíjate que no, bueno, pero voy a revisar de todos modos. A ver, Catalino. José Julián. José Julián.
José Julián, ¿qué apellido? Ocóncova. Ocóncova, ok, perfecto. Bueno, vamos a estar pendientes, ok, para muy bien. Nos seguimos viendo entonces en la siguiente clase. Que tengan muy buena tarde.